Muy buenos días, hermanos. Es un gran gozo una vez más poder estar aquí reunidos adorando al Señor. Gracias a Él que nos concede la vida, gracias a Él que nos concede la fuerza y todas las cosas para que en esta mañana podamos adorarle. Quisiera invitarles a la primera carta a los Corintios, porque hoy vamos a continuar con esta serie expositiva. Así que les invito al capítulo 10 y vamos a mirar hoy los versículos del 23 al 30. Primera a los Corintios, versículos del 23 al 30. Vamos a dar lectura, hermanos, a este pasaje de 1 Corintios 10, 23 al 30, y dice así la palabra del Señor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Bueno, hasta ahí vamos a revisar este pasaje hoy. Así que vamos a orar, hermanos, y nos encomendamos nuevamente a nuestro Señor. Padre celestial, nos presentamos en Jesucristo delante de ti para reconocer nuestra debilidad y flaqueza a la hora, Señor, de entender tu palabra. Padre, suplicamos que por medio del Espíritu Santo que tú nos has dado, podamos ser alumbrados e iluminados en nuestros ojos espirituales para ver la verdad de tu palabra. Señor, pedimos que estas verdades que hoy vamos a estudiar sean aplicadas poderosamente en nuestro corazón y que así, Señor, seamos edificados como tu iglesia. Guíanos, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Jesucristo, amén. En la sección anterior estábamos hablando de cómo la iglesia de Corinto estaba cometiendo idolatría al participar de comidas que se habían sacrificado a ídolos, mientras se participaba de los templos paganos. Pero en esta sección va a ocurrir algo diferente. El apóstol Pablo se va a referir a lo que pasaría si uno consume esta carne sacrificada a los ídolos, pero en la casa, ya no en un templo pagano, lo cual es idolatría, sino ahora si se consume esa misma carne, pero en casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que es pecado consumir esa carne que ellos allá sacrificaban a los ídolos en casa? ¿Es pecado o no era pecado? Para poder resolver esto, el apóstol Pablo nos va a dar algunos principios muy importantes para lograr entender si era o no pecado comer carne sacrificada a los ídolos en las casas. Pero antes de mirar el pasaje, hermanos, quisiera preguntarles algo para que meditemos. Y es, ¿debería considerar yo, y hágase usted esa pregunta, debería considerar yo lo que otros piensan
a la hora de hacer o no hacer ciertas cosas que, aunque puedan ser lícitas, pudieran herirlos en sus conciencias? Yo quiero que se hagan esa pregunta y voy a volver a repetirla. ¿Debería yo considerar lo que otros piensan a la hora de hacer o no hacer ciertas cosas que, aunque pudieran ser lícitas, pueden herir a otros hermanos en sus conciencias? Es decir, ¿debería yo tomar en cuenta la opinión de mis hermanos y hermanas a la hora de hacer algo o a la hora de no hacerlo? Pues la respuesta de el capítulo 8 al capítulo 11 del apóstol Pablo es que sí, que debería yo tener en cuenta la opinión de otros al momento de hacer o no hacer ciertas cosas, aunque estas cosas sean lícitas y permitidas. Es decir, que los cristianos deberíamos limitar o restringir nuestra libertad de conciencia para poder así amar a otros. Así que la discusión de este pasaje aquí es si nosotros deberíamos tomar como importante la opinión de otros. Y la respuesta del apóstol es sí, porque eso es una forma de amar a los demás. Por eso, hermanos, en esta mañana vamos a ver este pasaje y vamos a decir que el principio del amor debe regir las relaciones en la iglesia local. Ese va a ser el tema que en este pasaje vamos a poder observar. El principio del amor debe regir las relaciones en la iglesia local. Ahora debemos preguntarnos qué es este principio del amor. ¿A qué es lo que se refiere este pasaje cuando intenta definir el amor? Y entonces vamos a mirar el versículo 23 y 24 para dar esta definición del amor que el apóstol Pablo nos va a presentar. Y eso va a ser lo primero que nosotros en esta mañana vamos a estudiar. Y es que Pablo presenta aquí el principio del amor que debería regir las relaciones en la iglesia local. Eso es lo primero. Así que empecemos, hermanos, definiendo lo que significa amar a los demás. ¿Qué significa amar a los demás? Podríamos definirlo de la siguiente manera. Es la constante búsqueda del bienestar y de la edificación de otros. Esa es la definición de amor que nos provee este pasaje. Y ya lo vamos a revisar, pero quisiera repetirla. ¿Qué es el amor a los demás? Es la constante búsqueda del bienestar y la edificación de otros. Esta búsqueda de la edificación y del amor de otros no solamente se consigue o se obtiene cuando yo hago algo a favor de ellos. O sea, amarlos no solamente es hacer algo a favor de ellos, sino que amarlos también es cuando yo no hago cosas en favor de ellos. Así que las dos cosas son amor. Cuando yo hago algo para el beneficio o bienestar de ellos y cuando no hago algo para el beneficio o bienestar de ellos. En este pasaje, el apóstol Pablo va a hacer el énfasis en la segunda forma de amar. Es decir, no en el amor que hace el bien al otro activamente, sino ese amor que se restringe de hacer ciertas cosas para que el hermano o la hermana no sea herido en su conciencia. Así que vamos a definir o vamos a ampliar este concepto del amor diciendo lo siguiente, que amar a los demás, según el énfasis de este pasaje, es restringir mis acciones, incluso cuando éstas son lícitas, a favor de la conveniencia y la edificación de otros, buscando el bien ajeno antes que el bien propio.
Así que este es el principio que el apóstol Pablo va a presentar aquí. Así que recuerden, amar no solamente es hacer cosas a favor de otros, sino es cuando yo dejo de hacer cosas también por el bienestar y el amor a los hermanos. Pero veamos de cerca lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 23. Vamos a leerlo una vez más. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Debemos definir qué es lo lícito en este versículo. ¿Qué significa algo lícito? Bueno, el diccionario o un diccionario de definiciones griegas define esta palabra de la siguiente manera: lo lícito es una acción que es posible porque hay ocasión para ella, porque nada la obstaculiza o porque no está prohibida por ninguna norma divina o humana y tampoco hay ningún obstáculo ético y psicológico para realizarlo. Eso es algo lícito, es decir, en otras palabras, es cuando una acción que vamos a realizar no está prohibida ni por una ley divina, ni por una ley humana, ni por un problema en la conciencia. Así que esta palabra lícito significa algo que es permitido porque no va en contra de una ley divina y porque no va en contra tampoco de una ley humana. Estas acciones lícitas son, por ejemplo, las que se pueden conformar con dos pasajes de las Escrituras, con Filipenses 4:8 y con Santiago 3:17. Permítanme ir a esos pasajes rápido y decir lo que estos pasajes enseñan acerca de qué pudiera ser lícito o permitido. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice el apóstol Pablo ahí: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Las cosas lícitas, es decir, lo que los cristianos pueden hacer sin incurrir en un delito o en un pecado, son todas aquellas cosas que, como este pasaje lo dice, son buenas, son honestas, son justas, son amables, son de buen nombre y tienen virtudes y son cosas dignas de alabanza. Todo lo que se conforme a las categorías que aquí presenta el apóstol Pablo son cosas que los cristianos podemos hacer. Pero miren también Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago capítulo 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De manera que este versículo también es un buen filtro para decidir o para ver qué cosas en este mundo pueden ser lícitas. Es decir, todas aquellas que sean puras, pacíficas, que sean benignas, que sean de misericordia y sin hipocresía. Así que lo lícito es todo aquello, hermanos, que los cristianos podemos hacer que no rompe ninguna ley humana o ninguna ley divina. Aunque hay que decir algo aquí, una salvedad, y es que hay leyes humanas que permiten hacer ciertas cosas, pero que la ley divina lo prohíbe. O sea, no toda la ley humana es lícita para los cristianos. Las leyes humanas a veces entran en contradicción con las leyes divinas. Por eso es que cuando pensamos en algo lícito, no solamente deberíamos pensar en si el mundo lo permite, porque el mundo permite muchas cosas que son contrarias a la palabra y a los deseos del Señor. Por eso, el mejor filtro que tenemos los cristianos para decidir si algo es lícito o no es la ley divina, es la palabra del Señor y estas virtudes.
Pero ahora volvamos a 1 Corintios capítulo 1. Recuerden que estamos definiendo lo que es lícito. Ya lo acabamos de definir. Pero ahora Pablo explica en el versículo 23 que no todo lo que es lícito y permitido en este mundo conviene hacerlo, y que no todo lo que es lícito y permitido en este mundo edifica. Eso quiere decir, hermanos, que aunque en este mundo existan cosas lícitas, cosas que se pueden hacer, habrá momentos especiales en los que nosotros no deberíamos hacerlas. ¿Qué significan las palabras que no todo conviene y no todo edifica? Estos términos, convenir y edificar, son otro filtro que nosotros deberíamos usar para saber cuándo podemos hacer algo y cuándo no podemos hacer algo. La palabra convenir, que aparece allí en nuestro texto, significa literalmente llevar algo juntos, llevar algo juntos. Esa es la definición o la traducción de la palabra. ¿Y qué significa? Esto significa que es algo del bien común, por eso conviene del bien común. Es decir, que hay cosas que pueden ser lícitas, pero si afectan al bien común, entonces no deberían realizarse. Esta palabra entonces nos dice que cuando nosotros queramos hacer algo que es lícito, pero si no aprovecha para otros hermanos o hermanas, deberíamos tomar la decisión de no hacerlo, porque nuestro llamado no solamente es hacer cosas lícitas, nuestro llamado como cristianos es a hacer cosas en beneficio o a no hacer cosas en beneficio de otros cristianos. De manera que un criterio para determinar si una acción se puede o no hacer es si conviene, si aprovecha, si es bueno para los hermanos y las hermanas. Eso quiere decir, hermanos, que cuando uno va a realizar una acción que es lícita, que es permitida, uno debería pensar primero en los demás. ¿Beneficiará o aprovechará esto que voy a hacer a los otros, o solo me va a aprovechar a mí? Pero Pablo también dice allí, pero no todo edifica. La palabra edificar es la palabra que se puede traducir como construir una casa. Construir una casa. ¿Qué significa? Edificar es afirmar una casa, acrecentar una casa, solidificar una casa. Y el término se aplica aquí por Pablo a algo que puede construir la vida de uno y construir la vida de la otra persona. De manera que ante cada acción que nosotros realizamos, deberíamos pensar si eso realmente construye para mi vida y construye para la vida de mis hermanos. No solamente debería pensar si eso me funciona a mí, si eso me hace sentir bien a mí, sino si eso hace sentir bien también a los hermanos y a las hermanas en Cristo. Por eso deberíamos preguntarnos siempre, ¿es algo lícito lo que voy a hacer? Pero no solamente si es lícito. ¿Es algo conveniente lo que voy a hacer? Pero no solamente si es conveniente, sino también ¿es algo que edifica mi vida y la de otros? Y si la respuesta a estas preguntas ¿es lícito? Por ejemplo, sí, entonces puedo hacerlo, pero luego ¿conviene? Y si la respuesta es no, aunque sea lícito, yo no debería hacerlo, porque no conviene a mis hermanos y porque no los va a edificar a ellos. Por eso, hermanos, reitero, ante cualquier acción que nosotros hagamos, ante cualquier decisión que debemos tomar, deberíamos preguntarnos esas tres cosas. ¿Es algo lícito? ¿Es algo conveniente? ¿Es algo que edifica? Y si sí, edifica, conviene y es lícito, podemos hacerlo. Pero si las respuestas son no, deberíamos restringir nuestra libertad para que otros no sean destruidos,
para que otros no sean dañados con nuestras acciones, aunque éstas sean lícitas. Pero el versículo 24 va a enfatizar ese punto que estamos describiendo. Miren lo que dice el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Otra vez, el principio que debe regir las relaciones en la iglesia es el amor. Y el amor es una consideración de lo que el otro piensa para traerle a él bienestar, para traerle a él edificación. Y por eso es que Pablo dice aquí, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué significa esta frase? Esta frase significa que el verdadero amor hacia los demás es expresado cuando ponemos por encima de nuestras propias opiniones la opinión de nuestro hermano y la consideramos como importante para hacer o no hacer una acción. Noten que el versículo dice, ninguno busque su propio bien, sino busque el del otro. Ahora, esto no es una afirmación absoluta. Esto no quiere decir que no vamos a buscar nuestro propio bienestar. Pero lo que está diciendo es que antes de buscar nuestro propio bienestar, deberíamos buscar el bienestar de los demás. Así que este versículo está mostrando el orden que yo debo considerar a la hora de hacer una acción o tomar una decisión. ¿A quién debería considerar primero? Al otro, antes que a mí. ¿Debo considerarme a mí? Sí, pero después de haber considerado al otro. Así que el versículo 24 nos dice, ninguno busque su propio bien, sino busque el del otro. Hay una palabra que está tácita ahí, hay que buscar el bien del otro. La palabra buscar que vemos allí en ese versículo es la palabra una investigación profunda. Buscar significa ahí una investigación profunda. Eso quiere decir, hermanos, que cuando estemos a punto de realizar una acción, nosotros deberíamos hacer una investigación de si eso que voy a hacer ofende o no a algún hermano de la iglesia local o a algún incrédulo. No deberíamos hacer las cosas sin preguntarnos esto, sino que deberíamos hacer una reflexión y una búsqueda diligente de lo que los hermanos piensan acerca de eso que yo voy a hacer. ¿Eso le traerá bien a mi hermano? Es lo que deberíamos preguntarnos. ¿O eso le traerá tropiezo a mi hermano? Y de ahí tomar una decisión. Pero el versículo 24 también dice, ninguno. Es decir, que no hay un hermano que pueda saltarse esta regla. No hay ningún hermano que pueda decir, lo siento, pero yo sí tengo que buscar mi propio bien primero. No hay ni un solo hermano que tenga el derecho de decir eso. No hay ni un solo cristiano que tenga el derecho de decir eso. Ninguno de nosotros puede decir, no, es que yo primero tengo que pensar en mis cosas, primero tengo que pensar en mis beneficios. Eso no es así. Este texto nos está diciendo que aunque debemos buscar nuestro beneficio, primero debemos pensar en qué tanto beneficio traerá eso al otro. Así que nadie está excluido de este principio que el apóstol Pablo da aquí. Y miren qué es lo que se debe buscar, el bien. El bien es lo que se debería buscar. Debemos buscar que el otro reciba bienestar por las acciones que nosotros hacemos o por las acciones que nosotros no hacemos. Recuerden que la definición del amor es esa, buscar el bienestar y la edificación del otro. Y eso es lo mismo que Pablo dice, ahí mismo, miren en capítulo 13, 3 capítulos más adelante. En el versículo 5, dice el apóstol en el 13:5, el amor no hace nada indebido, no busca, ¿qué cosa? Lo suyo, no busca lo suyo primero. ¿Sí? ¿Se puede buscar lo de uno? Sí, pero no primero. Primero se debe buscar el bien del otro. Pero miremos también, por ejemplo, Filipenses,
capítulo 2, el apóstol Pablo habla allí de un hermano que vive este principio del amor hacia los demás. Ese hermano es Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículos 20 y 21. Miren lo que este pasaje dice de Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan ¿qué cosa? Lo suyo propio. Pero este hermano Timoteo, dice Pablo, buscaba lo que es de Cristo Jesús. Buscaba el beneficio de los hermanos, buscaba no ser tropiezo para los hermanos. Así que, hermanos, en estos dos primeros versículos que acabamos de ver, encontramos la definición del principio del amor que Pablo quiere enseñar y que es el que rige las relaciones en la iglesia. Pero ahora, en segundo lugar, vamos a ver cómo Pablo aplica este principio a una situación en particular que la iglesia estaba experimentando. Así que vamos a ver una segunda cosa, y es esto: el principio aplicado. Este principio aplicado se va a demostrar en tres escenarios. Un escenario está en el versículo 25, el otro está en el versículo 27 y el último está en los versículos del 28 al 30. Hay tres escenarios en los que este principio del amor y de restringirse para no hacer daño a las conciencias de otros se aplica en este pasaje. Así que vamos a mirar el primer escenario. Versículo 25 dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Este es el primer escenario. Es un escenario en el cual un hermano se acerca a una carnicería en Grecia. No estamos hablando de nuestro tiempo, estamos hablando de cosas que ocurrían en el primer siglo. Y estos hermanos se acercaban a comprar carne para sus casas. Y esta carne que vendían en estas carnicerías era una carne que había sido en su mayoría ofrecida a los ídolos en los templos paganos. Así que el hermano, según este escenario, podía ir a la carnicería y comprar esta carne y comer en su casa y no preguntar nada a nadie acerca de si esa carne había sido ofrecida a los ídolos o no. Eso quiere decir algo, y es que comer la carne sacrificada a los ídolos en los templos paganos era idolatría. Pero comer la carne sacrificada a ídolos en la propia casa no era pecado. Así que la circunstancia sí afecta el hecho de que alguien sea tropiezo o no. Si lo hacían en esa circunstancia de los templos, era pecado. Pero si lo hacían en sus casas, sin preguntar nada por motivos de conciencia, no era pecado. ¿Y cuál es la razón que el apóstol Pablo da? Versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, Pablo está diciendo, esa carne que se sacrificó a los ídolos, realmente Dios la creó. No es la carne de los ídolos, es la carne de Dios. Si ustedes la comen fuera del templo, esa carne no tiene ningún significado con relación al ídolo al que se sacrificó. Es una carne que está libre de todo eso. Es una carne que pertenece al Señor. Y por lo tanto, como esa carne pertenece al Señor, ustedes la pueden comer y la deben comer con tranquilidad de conciencia, porque el Señor la ha creado. El apóstol está citando aquí el Salmo 24:1, que es un salmo que dice precisamente eso: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que en él habitan. Pero yo quiero que vayamos
a un pasaje en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 9. Después del diluvio, el Señor entregó la autoridad de gobernar el mundo a los hombres. Por eso es que existe el gobierno o el Estado. Dios creó el Estado o Dios creó el gobierno después del diluvio. Y una de las cosas que Dios permitió para el reino de los hombres es precisamente la comida. Miren el versículo 3 del capítulo 9. Dice así: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, con esa declaración, el Señor está enseñando que nosotros podemos comer de todo. Por eso es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza creer que comer carne está mal, que comer cerdo está mal. Incluso, no solamente desde una perspectiva religiosa está mal, sino también desde una perspectiva más secular, si podría decirse así. Hay personas hoy en día que se distinguen como vegetarianos o veganos bajo el precepto de que comer carne está mal. Está mal, no por cuidado del cuerpo, sino más bien se niegan a comer carne porque está mal matar a los animales para participar de ellos. Eso, hermanos, es una falsa doctrina que va en contra de la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha dado es bueno para comerlo. Esa vida de esos animales es para eso, para que nosotros matemos esos animales y podamos comer de ellos. Para eso los creó el Señor. Pero vamos a Primera de Timoteo, donde el apóstol Pablo también se refiere a esto mismo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y en capítulo 4, no sé en sus Biblias qué título aparece. En la mía aparece la gran apostasía, ¿sí? Es la idea de muchas mentiras, muchas herejías, muchas blasfemias que van a ocurrir en el final de los tiempos. Primera Timoteo capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 hasta el 5. Miren muy atentamente lo que Pablo dice aquí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La comida, hermanos, es buena si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, es decir, versículos como Génesis 9:3, dicen que la comida es buena. Así que ese tipo de veganismo que niega comer carne porque dice que está mal comer animales, es una doctrina que está totalmente contraria a los principios de la palabra de Dios, y nosotros deberíamos aprovechar la creación de Dios y disfrutar de los sabores que Él nos ha dado. Pero volvamos a 1 Corintios. Y ahora el apóstol va a presentar un segundo escenario, y es el siguiente. Versículo 27. Dice, del capítulo 10 de 1 Corintios: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. No solamente en la casa propia uno podría comer carne sacrificada a los ídolos en ese primer siglo, sino que si algún incrédulo
tomaba la iniciativa e invitaba a un cristiano a comer en casa de él y le servía una carne que había sido sacrificada a los ídolos, pero no se preguntaba si sí era o no era sacrificada a los ídolos. Esa carne se podía comer, no había ningún inconveniente. Hay varias cosas que se ven en este versículo 27. En primer lugar, notemos que es permitido comer en la casa con los incrédulos o en una casa de un incrédulo, y eso es algo que es significativo aquí, porque los judíos no iban a las casas de los gentiles a comer con ellos, porque los tenían como si fueran inmundos. Ellos no tenían esa comunión. Pero ahora en el Evangelio, ahora que el Evangelio se ha expandido o extendido en sus fronteras, Pablo dice casi que ustedes tienen permiso para comer con los incrédulos, porque ir a comer con los incrédulos será la forma en que esos incrédulos van a poder ver en ustedes el Evangelio y van a poder escuchar de ustedes el Evangelio. Así que cuando seamos invitados nosotros a comer con los incrédulos, vayamos, pero aprovechemos la ocasión no para comportarnos como ellos, sino para demostrarles la buena vida cristiana que ahora tenemos y para hablarles el Evangelio de Jesucristo. Pero noten que también se dan unas condiciones en el versículo 27 para esta carne que se podía comer. Primero, la invitación del incrédulo. Segundo, si el hermano quería ir, si deseaba ir. Y tres, que no preguntara absolutamente nada. Es decir, que no podía llegar allá y decirle al incrédulo, ¿esta carne fue sacrificada a los ídolos? Es decir, que eso no se podía hacer. No había que ser quisquilloso con ese asunto. No preguntar nada. Si le sirvió carne, cómase esa carne y no pregunte absolutamente nada para que no se vaya a dañar ni la conciencia de los que están ahí en esa comida o la propia conciencia. Pero hay un tercer escenario que es el más difícil. Vamos a mirarlo. Aquí está. Está en los versículos 28 y 29, pero especialmente en el 28. Dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Miren esas palabras del apóstol, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Así que en el tercer escenario, el creyente ha sido invitado a la casa del incrédulo y alguien declara que esa carne que ese cristiano está a punto de comerse es una carne que ha sido sacrificada a los ídolos griegos. Si ocurre eso, ¿no? Pablo está hablando hipotéticamente, si ocurre eso, si alguien declara en esa reunión que esa carne había sido ofrecida a los ídolos, el cristiano no debería comer. Debería decir, lo siento, gracias por la invitación, pero no voy a comer esta carne. No voy a comer esta carne. ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, pensemos en esa persona que hizo esa declaración. ¿Quién fue la persona que hizo esa declaración de que no se puede comer carne sacrificada o que esa carne era sacrificada a los ídolos? ¿Quién habrá sido esa persona? Bueno, los comentaristas que hablan acerca de este pasaje dicen que posiblemente sea un cristiano débil que también fue invitado a esa misma comida. Un cristiano de conciencia débil al que le parece que comer carne sacrificada a los ídolos en una casa es pecado. Así que hay un cristiano débil ahí con escrúpulos, con dudas, con prejuicios. No ha solucionado ese asunto y él piensa que la carne sacrificada a los ídolos, comida en una casa, es pecado, es algo ilícito. Y esa persona entonces declara delante de todos y especialmente a ese cristiano que fue invitado, esta carne fue sacrificada a los ídolos. Pero notemos algo,
Notemos que ese cristiano débil ha sido sabio, porque él no ha dado ningún mandamiento. Él no ha dicho, esta carne no se puede comer. Eso no es lo que él ha dicho. Él simplemente ha dicho, esta carne fue sacrificada a los ídolos. De manera que lo que el débil hace ahí no es una petición, sino es una declaración. Y eso es muy importante en este pasaje, porque un débil, o si ese débil que estaba allí hubiese hecho una petición o hubiera mandado, esa carne no se puede comer, entonces ese hermano débil sería un tirano y un legalista que quiere obligar a los demás que hagan según lo que él quiere. Pero noten que él no hace una petición y tampoco hace un mandato. ¿Qué es lo que hace? Una declaración. Y por eso ahí hay dos palabras en el versículo 28 que son decir, si alguien nos dijere, y luego abajo dice el que lo declaró. Decir y declarar. Esas palabras no son las palabras normales, digamos, que uno encuentra en otros versículos para mencionar, decir o declarar algo. Son unas palabras que se refieren a que el individuo lo ha dicho porque tiene alguna pretensión, porque tiene algún escrúpulo, pero no lo está pidiendo, no lo está mandando en la iglesia o no lo está mandando en esa casa donde están comiendo esa comida sacrificada a los ídolos. Y por eso la decisión final de comer o no comer esa carne sacrificada a los ídolos no era por la obligación o el mandato del débil, sino era la decisión voluntaria y propia ¿de quién? Del cristiano fuerte, que pensaba que sí se podía comer carne, pero decidía, para no herir a ese hermano débil, me voy a abstener, me voy a restringir en esa situación en particular. Permítanme decir algo aquí en este punto, y es que cuando un hermano débil se levanta en la congregación y dice, esto no se puede hacer, esto está prohibido, cuando en realidad bíblicamente es algo lícito y permitido, ese hermano es un tirano y es un legalista porque está obligando a los demás hermanos a que hagan algo que a él le parece que está mal, pero que no tiene base bíblica. Pero por otro lado, si el hermano fuerte le dice al débil, tú tranquilo, no pasa nada, ven y antes comes con nosotros. Ese fuerte está siendo egocéntrico y ese fuerte está presionando la conciencia del débil para que el débil haga algo en contra de su propia conciencia. Y cuando un débil hace algo en contra de su conciencia, ¿qué está haciendo? Está pecando. Así que el débil puede volverse un tirano y el fuerte puede volverse un egocéntrico. En los dos extremos hay peligro. Por eso, en este pasaje se ve que el débil hace una declaración y el fuerte decide voluntariamente. Él es el que toma la decisión de no hacerlo porque ama a ese hermano débil. Él toma la iniciativa de restringirse y de esa manera él está amando a su hermano. Además, noten que en el versículo 28 también encontramos el mandato del apóstol. Él dice, no lo comáis. No lo comáis, es la recomendación apostólica que hay que escuchar ahí. No hay que hacerlo. Si a alguien le parece que eso va en contra, no hay que hacerlo por causa de ese hermano, aunque sepamos que sea algo lícito. Noten que esta restricción que el fuerte hace no es por su propia conciencia, porque en su propia conciencia él está convencido de que no está mal. Seguramente el fuerte ya ha informado su conciencia con la palabra de Dios. Seguramente el fuerte puede explicar con la palabra de Dios por qué hacer lo que hace no es pecado. Así que se restringe es por la conciencia del otro, no por la conciencia de él, sino por la del otro. Pero llegamos a los versículos 29 y 30, hermanos, que considero son versículos difíciles en esta sección. Y quisiera dar la interpretación de estos versículos 29 y 30 que considero
se ajusta más al contexto del principio del amor que estamos viendo. Vamos a leerlos. Dice, la conciencia, dice Pablo, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Les voy a decir qué es lo que no significa estos dos versículos. Hermanos, lo que no significan estos versículos es que allá el débil con sus opiniones, él no puede juzgar ni mi libertad ni mi conciencia, entonces yo me voy a comer esta carne sacrificada a los ídolos. Eso no es lo que dice el pasaje, y eso es lo que algunos han querido decir con ese pasaje. Que ese pasaje está diciendo que mi libertad no se puede juzgar por la conciencia de otro. Entonces yo soy libre para comer carne, así al débil le duela. Eso no es lo que está diciendo ese pasaje. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? El apóstol Pablo está tomando la posición de un fuerte y está diciendo, los fuertes podrían protestar ante lo que acabo de decir lo siguiente, pero ¿por qué se va a juzgar mi libertad por la conciencia de otros? Si es una protesta de un fuerte, que un fuerte podría hacer. Y en el versículo 30, ¿por qué he de ser censurado en aquello que doy gracias? Es decir, ¿por qué la conciencia de uno que es débil me va a limitar a mí? ¿Por qué la conciencia de uno que es débil, y si yo he dado gracias por eso, por qué yo tengo que restringirme? Entonces, esas son cosas que un fuerte podía protestar en contra de lo que Pablo estaba diciendo. Pero el apóstol Pablo responde en el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, esto está puesto en una dimensión donde la gloria de Dios está en juego. Y si tú no quieres restringirte, vas a dejar de darle la gloria a Dios. Es la interpretación que por lo menos 4 testigos podemos acudir a ellos, apelar a ellos para comprobarlo. Y quisiera, hermanos, citar estos 4 testigos acerca de esa interpretación que acabo de dar, para que ustedes vean que, aunque yo puedo verla ahí, no es algo que yo me acabo de inventar. Por ejemplo, un autor de apellido Hodge dice lo siguiente: Pablo quiere enseñar a los fuertes a que respeten los escrúpulos de los débiles. Si los fuertes podían comer carne en sus casas, es lo que Pablo dijo, ¿por qué habían de hacerlo escandalizando y haciendo que los débiles los condenaran y hablaran mal de ellos? En otras palabras, no comas cuando te avisen que no lo hagas. ¿Por qué he de usar mi libertad de tal manera que escandalice a otros? Es decir, hermanos, que esos versículos 29 y 30 están explicando lo que ocurre cuando un fuerte hace algo que a un débil le parece pecado. ¿Qué es lo que pasa? Ese fuerte será juzgado y ese fuerte producirá escándalo. Así que por más fuerte que sea, está armando un escándalo, y el fuerte no debería hacer eso. William Hendrickson también en su comentario de este pasaje dice: el cristiano tiene el deber de honrar a su Señor y de hacer prosperar la causa del Evangelio. Si al comer carne sacrificada a los ídolos desacreditaba la fe cristiana delante de los no creyentes, lo que estaría haciendo es alejar a los incrédulos de Cristo. Calvino también menciona algo acerca de este pasaje. Él dice: si usamos nuestra libertad como nos dé la gana, de manera que causemos ofensa al prójimo, el resultado será que condenarán nuestra libertad y haremos un escándalo. Y MacArthur también dice acerca de este pasaje: ofender a un hermano más débil con la libertad personal hará que la persona ofendida nos condene. Por esa razón, para no dañar el testimonio cristiano y el testimonio de Cristo, lo mejor es restringirse si alguien piensa que es pecado. Permítanme, hermanos, habiendo dicho esto, dar unas conclusiones finales. Hemos dicho que el principio de amor, o el principio del amor, es que a veces debemos restringirnos, ¿verdad? Debemos restringirnos
de hacer ciertas cosas que a otros les pueden parecer pecado. Tal vez sean lícitas, pero si no convienen y no edifican, pues simplemente no deberíamos hacerlas. Así que, hermanos, nosotros deberíamos ser muy cuidadosos con lo que hacemos, porque no sabemos si quizá estamos haciendo tropezar a un hermano de débil conciencia, y el Señor declaró que aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeños, mejor le fuera que le ataran una piedra grande al cuello y lo ahogaran. Así que hay que tener cuidado, hermanos, con nuestros hermanos débiles. Nuestros hermanos débiles pueden ser los hermanos más nuevos en la fe, o los hermanos que casi no estudian la palabra lastimosamente. Hay que tener cuidado, hermanos, con lo que nosotros hacemos y siempre preguntarnos, ¿es lícito? ¿Es conveniente? ¿Es edificante? Y si la respuesta a eso es no, mejor me restrinjo y mejor lo hago en la casa, donde no moleste la conciencia de los hermanos. Pero segundo, hemos visto la aplicación de ese principio, hermanos. Hemos visto cómo Pablo aplica este principio del amor de la restricción para decirles a los hermanos que había un escenario donde ellos debían aprender a restringirse. Así que, ¿cuál hermano vas a ser tú? Mira, ¿cuál hermano vas a ser tú? ¿Vas a ser el hermano fuerte que dice, a mí no me interesa la conciencia de los otros? A mí no me interesa la opinión de los demás. ¿Por qué voy a vivir yo esclavizado a lo que digan los demás? Pues si así dices, no creo que tengas el derecho de llamarte cristiano. Porque cristiano es aquel que actúa de la misma manera que actuó el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, amados hermanos, se restringió de muchas maneras para no dañar las conciencias de muchas personas. Claro, en lo que era pecado, el Señor sí lo condenó. Pero en lo que era lícito y que no se sabía muy bien en algunos hermanos, Él prefirió restringirse. Así que, hermano, cuando tú haces cosas que son lícitas, debes tener cuidado, porque tal vez estén hablando mal de ti. Y tú no puedes decir, no me importa, porque si hablan mal de ti, ¿de quién están hablando mal? De Cristo, porque tú eres su representante. Así que si tú haces por tu comportamiento que otros hablen mal de ti y te censuren y te juzguen, estás haciendo que hablen mal de Cristo y de tu iglesia local. Por eso es mejor que te restrinjas a esas cosas. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué ser así? ¿Por qué restringirse por amor a otros? Yo quiero que vayamos a Filipenses, capítulo 2. Y notemos el ejemplo perfecto de alguien que se restringió por amor a otros. Nuestro Señor Jesucristo, alguien que amó a otros primero antes de amarse a Él mismo, alguien que pensó primero en los demás antes de pensar en sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Hermanos, miren lo que la palabra del Señor dice, no mirando, dice el apóstol, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, Cristo Jesús tuvo este mismo sentir de amar a los demás antes que amarse a sí mismo. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Él dejó esa condición de la gloria en el tercer cielo, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Ese es el ejemplo máximo de alguien que ha buscado el bien de los otros y que se ha restringido en muchas de las cosas de su propia vida para poder amar a otros y no ser un tropiezo para la causa del Evangelio. Y por eso, hermanos, es que solamente en la gracia de Jesucristo es que nosotros podemos amar así. Lo que aquí estamos diciendo es una locura, es una locura. ¿Cómo es posible que yo tenga que tener en cuenta a los demás para restringir mis acciones? Eso es una locura para el mundo.
Pero para el Evangelio no. Para el Evangelio ese es el fundamento sobre el cual reposa nuestra salvación. Por eso solamente en la gracia de Jesucristo podremos hacer estas cosas. Ahora, quizá aquí hayan muchos de ustedes o algunos de ustedes que no pueden amar así. Ustedes dicen, no Señor, yo no voy a amar así y tampoco soy capaz de amar así. Si usted dice eso, si usted dice, no soy capaz de amar así, no he amado así y tampoco quiero amar así, el apóstol Juan dice que tú no conoces a Dios. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y si tú no puedes amar así, no estás dispuesto a amar así, es porque tú no conoces al Señor. Eres un inconverso, eres un incrédulo. Pero se nos dice aquí también, en este versículo, que Dios mostró el amor para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Miren, Él envió a Jesucristo, no teniendo que enviarlo, lo hizo por amor, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y miren lo que dice Juan: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En otras palabras, solo el que está unido a la persona de Jesucristo, solo el que ha experimentado las delicias del amor de Cristo, es capaz para amar a otros así. Por eso esas personas que dicen que no necesitan la iglesia local, evidencian que no tienen el amor de Dios, porque no quieren estar en un lugar donde se vean obligados a restringirse y a hacer cosas en favor de otros. Si ese es tu caso, Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Y tú puedes disfrutar de Cristo mismo, confiando en Él y arrepintiéndote de todos tus pecados. Recibe a Cristo por la fe hoy para que puedas amar de verdad como el Señor quiere que amemos. Y si, hermanos, hoy como cristianos nosotros tenemos un amor frío, hay amor ahí, pero está frío, roguemos al Señor que nos conceda poder amar de esta manera que el apóstol Pablo pide y de esta manera que el apóstol Juan pide. Vamos a orar, hermanos, y damos gracias al Señor. Padre Celestial, qué gran amor leemos, Señor, aquí en las Escrituras, que has enviado a Jesucristo, que has sufrido, Señor, al enviarlo para morir por nuestros pecados, que lo has desamparado en la cruz y que has descargado, Señor, la ira en él. Eso para nosotros, Señor, es imposible de explicar, pero eso, Señor, es el impulso que hoy necesitamos para vivir como iglesia local. Suplicamos ahora, Señor, que nos concedas amar con este amor, un amor que se restringe y un amor que busca primero lo de otros, un amor que busca la edificación, que busca la conveniencia de otros y no la nuestra. Señor, y si aquí hay inconversos, incrédulos, concédeles el don de la salvación, concédeles vida eterna y concédeles vida para que puedan confiar en ti. Bendito sea tu nombre y damos las gracias en Jesucristo. Amén.